Entonces vamos a dar inicio ya a lo que es la clase de hoy. Como hemos indicado la anterior vez, hemos dicho que una clase va a ser para física y la otra va a ser para química. En esta oportunidad vamos a continuar, ¿no? Anteriormente habíamos visto los vectores, la suma de vectores, ¿no? Por el método del paralelogramo y el método del polígono, ¿ya? Ahora vamos a ver los vectores por el método de las componentes rectangulares, ¿ya? Este es otro método para lo que es la suma y resta, ¿no? De vectores, ¿ya? Para lo cual vamos a indicar lo siguiente, ¿no? Este es un tipo también de, es un método analítico con el cual, ¿no? Podemos dibujar uno o más vectores a partir del origen en un sistema coordenado. En este caso vamos a utilizar un sistema de coordenadas, ¿ya? Ustedes ya conocen, ¿no ve? El eje de las Y, el eje de las X, ¿no ve? Los componentes en el eje X, en el eje Y, ¿ya? Entonces, este vector lo vamos a descomponer, como dicen, ¿no? Tanto en el eje X y en el eje Y. Después, ¿no? Tenemos, ¿no? Encuentre la componente X, vamos a encontrar la componente X del vector. Luego vamos a encontrar también la componente Y, ya como se muestra acá. Y vamos a obtener la magnitud y dirección del vector resultante en este caso. Ya, componentes rectangulares, ¿por qué lo llamamos así, no? Entonces pueden observar ustedes acá la figura. Tenemos 1, 2, 3 vectores, ¿ya? Y componente rectangular, ¿por qué? Porque este vectorcito, este vector A que pueden observar ustedes acá, se está descomponiendo. ¿En dónde? En el eje de las X y otro en el eje de las Y. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un vector A, como acá se muestra en la figura, no podemos directamente calcular, ya este vector tiene, digamos, 5 unidades, sino es que para su cálculo debemos descomponer, como se muestra aquí. En el eje X va a ser AX, en el eje Y va a ser AY. Tal cual también el ejemplo o el vector B. En el eje Y va a ser BY y en el X BX, ¿ya? Y el vector C, que también va a ser en el eje X CX y en el eje Y CY. Como verán, ustedes en matemática han llevado lo que son sistemas de coordenadas, ¿no? Ya tenemos las ordenadas y las abscisas, ¿no ven? Entonces, tenemos también lo que son los lados positivos y los lados negativos. Por ejemplo, esto sería positivo, este sería positivo. Ahora, el opuesto de Y, que estaría hacia abajo, es negativo. El opuesto de X, esto es negativo. Ya eso no se deben olvidar. Entonces, para resolver este tipo de problemas, de este tipo de vectores, lo que vamos a utilizar son el teorema de Pitágoras y la función tangente, ¿ya? Para su solución, ¿ya? Entonces, para poder aplicar el método de componentes, debemos primeramente repasar cómo descomponer un vector, cómo se debe descomponer. Entonces, hablamos de la descomposición de una fuerza en sus componentes rectangulares, igual que dos o más fuerzas que actúan sobre una partícula que puede sustituir por una única fuerza, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Estas fuerzas se denominan componentes de la fuerza originaria. A ver, tenemos aquí tenemos solo un vector. ¿Cuál es ese vector? Es el vector F, ¿ya? Que pueden observar acá. Esta es la resultante, el vector F. ¿Cuáles son sus componentes? Este es su componente en el eje Y y este es su componente en el eje X, ¿ya? A ver, para ver si me han entendido. Nuevamente voy a explicar acá, ¿ya? Acá vamos a ver también un vector F. Esta es la resultante. Este es su componente en el eje Y y este es su componente en el eje X. Acá también pueden observar, este es el vector F, la resultante. Este es su componente en el eje Y y este en el eje X. Ya, simplemente está dando la vueltita, ¿no? Nada más. Vámonos aquí. Acá ustedes pueden observar, ¿no? Este es el vector resultante F, su componente, ¿no? En el eje Y y su componente en el eje X, ¿ya? Entonces, este vector F
¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la sumatoria del vector f en el componente x, en este caso, y f en y, ¿ya? Su componente en y. Entonces, esta suma nos va a dar igual a este vector, ¿ya? Vámonos. Acá hay un dato muy importante, ¿ya? Nos dice, ¿no? Que estos componentes, que este vectorcito f se descompone perpendicularmente, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que si aquí está nuestro vector, perpendicular siempre es 90 grados, ¿ya? Se va a descomponer a 90 grados en el eje X y a 90 grados en el eje Y. Cuidado, me descompongan así, no una diagonal y aquí otra diagonal. Eso estaría mal. Siempre debe ser perpendicular. Aquí pueden observar claramente. Tenemos el vector A, se está descomponiendo en el eje Y perpendicularmente y en el eje X perpendicularmente. Como solo dice A, nosotros a estos vectores le tenemos que poner también nombre. A en y esto va a ser A en X, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? A ver, a todos los que están participando, ¿se ha entendido? Solo estamos abarcando lo que es la parte descriptiva, teórica, se puede decir. ¿Han comprendido? ¿Se ha entendido? Sí, profe. Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces vamos Sí, a profe. continuar. Vamos a realizar el siguiente ejemplo, ¿ya? Vamos a utilizar esta pizarra y vamos a dibujar, en este caso, un momentito. Vamos a introducir imágenes. Un ratito. Ya, tenemos nuestro plano cartesiano, hemos indicado, ¿no? Nuestro plano cartesiano, como pueden observar acá, tiene 4 lados. Tiene un lado, en este caso, este es el lado positivo, como pueden observar en el eje X. Este es el positivo y su opuesto es el negativo, menos X, ¿no ve? Acá en el eje Y también tenemos los negativos y tenemos los negativos están en la parte inferior y los positivos en la parte superior. Vamos a dibujar, vamos a trazar en esta oportunidad un vector. En este caso vamos a trazar un vector. Un ratito. Que va a venir desde el origen, siempre viene desde el origen, ¿ya? Y lo vamos a trazar hasta acá. ¿Ya? Este va a ser nuestro vectorcito, lo vamos a dibujar bien, ¿ya? Listo. Este es nuestro vector. Tiene su origen, tiene su dirección y su sentido, ¿ya? Esos son los 3 elementos fundamentales. Dice, tenemos un vector R, dice, este vector se va a llamar R, entonces lo vamos a nombrar también, ¿ya? Lo vamos a nombrar. Ay. Profesora, una pregunta. Dime. Dime. En la imagen que está compartiendo sigue diciendo descomposición de vectores componentes rectangulares. Bueno, ¿No a mí está me sale. compartiendo la pizarra? No, profesor. Ay, ya. No, profe. Ya, gracias por hacérmelo notar. Espérenme un ratito. Un ratito. ¿Ahora sí se ve? Sí, Sí, profe. profesora. Ah, ya me van a avisar, mira que yo estaba explicando y ustedes no estaban observando. ¿Ya? Entonces acá está, tenemos nuestra pizarrita. Y aquí está. Dice, ¿no? Tenemos un vector R con 7 unidades y un ángulo alfa de 50 grados.
Tenemos aquí está nuestro vector R, ¿ya? Entonces, aquí como hemos anotado R, vamos a ponerle acá R, ¿ya? Nuestro vector R. 7 unidades. Este vector tiene 7 unidades. Con un ángulo de 50 grados, ¿ya? 50 grados vamos a anotar. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a anotar acá. 50 grados, ¿ya? Entonces, aquí está. Todos son estos los datos que nos da el problema. Vector R con 50 grados. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer a continuación? Simplemente debemos hacer la descomposición de nuestro vector R, ¿ya? La vamos a descomponer de la siguiente manera. Vamos a hacer una línea perpendicular, como les indicaba hace un momento, y vamos a reflejar el vector R en el eje X. Ya, un ratito, color blanco lo había puesto. Un momento, vamos a poner color rojo. Ya, no, sigue siendo un color, otro color azul. Muy bien, entonces vamos a trazar una línea perpendicular, ahí, ¿ya? Luego otra línea en el eje Y. Vamos a trazar perpendicularmente y vamos a reflejar el vector R, ¿ya? Ahora vamos a trazar una línea para que se observe, ¿no? Que sea reflejado. Vamos a trazar desde acá. Trazamos esta línea hasta acá. ¿Ya? Este es su reflejo en el eje X. Oh, ya. Un poco grande me salió, ¿no? Ya, ahora acá, en el eje Y. Ya, como observarán, este es el vector. ¿Ya? Este es el vector que hemos trazado de manera perpendicular. ¿Ya? Hemos reflejado este vectorcito que estaba acá, ¿no ve? Este vector R hemos reflejado, ¿ya? Tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Ya? Lo hemos hecho de manera perpendicular. Ya, un ratito vamos a trazar bien las líneas, ¿ya? Tiene que notarse. No se notó mis otras líneas. Listo. A ver acá. ¿Ya? Ahora sí se nota, ¿no? Ya, ahora sí se nota. De esa manera vamos a trazar, vamos a graficar nuestro vector, ¿ya? Ahora, ¿cómo se van a llamar estos dos vectores que hemos descompuesto, ¿no? ¿Cómo se van a llamar? Entonces, vamos a poner, ¿no? Su nombre acá. Acá lo voy a poner un ratito. Oh, raíz. Este es de color blanco. Lo voy a poner. Ya, vamos a poner, ¿ya? Ya. Vamos a poner. Este se va a llamar R en X, ¿ya? En X. Y este otro se va a llamar R en el eje Y, ¿ya? Hasta ahí se comprende, ¿verdad? Este vector se va a llamar R en Y y este vector se va a llamar R en X. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Para que no se pierdan. Ya. Sí, Una vez que... profe, se entiende. Muy bien. Ya hemos hecho la gráfica, ya hemos descompuesto nuestro vector, ya hemos dado sus nombres, ya tenemos nuestro ángulo, todo. Ahora lo que nos fijamos acá es en este triángulo que se ha formado. Donde está el ángulo debemos enfocarnos, ¿ya? Como verán, aquí no hay ningún ángulo. Aquí sí, ¿ya? Entonces voy a trazar ya con líneas este ángulo para que ustedes puedan notar. ¿Ya? Un ratito. Este no. Este es el que debemos fijarnos. Este que estoy pintando con color amarillo. Todo este triángulo debemos fijarnos, ¿ya? Todo este triangulito. ¿Ya? Ese que está pintadito. Muy bien. Una vez que nos fijamos en eso, nos damos cuenta de que es un triángulo rectángulo,
Ya eso deben fijarse, es un triángulo rectángulo. Y al ser un triángulo rectángulo, entonces, ¿yo qué debo hacer? ¿Qué debo hacer con esto? ¿Cómo puedo hallar las componentes? Como verán, acá me faltó. Acá se repiten, a ver, R, Y. Entonces, aquí tengo mi componente en el eje Y aquí tengo mi componente en el eje X. Entonces, para hallar estas componentes, voy a utilizar, en este caso, las fórmulas para el triángulo rectángulo, ¿ya? En este caso, vamos a utilizar el seno y el coseno, ¿ya? Vamos a poner el vector, vamos a ver un ratito. Vamos a utilizar fórmulas, ¿ya? A ver, ya. Vamos a utilizar fórmulas ahí. Bien. Listo. Tenemos acá, ¿no? Para el eje X primero vamos a hallar, ¿ya? Para el eje X. Nos dice, ¿no? Que el vector R va a ser igual a ¿qué? En este caso, el coseno para Rx está al lado. Miren, el ángulo está aquí y el vector está al lado del ángulo. Por tanto, para el eje X utilizamos coseno. Vamos a poner coseno. Un ratito vamos a utilizar estas. Aquí está. Coseno, ¿ya? Coseno del ángulo, en este caso, vamos a poner alfa, lo vamos a llamar al ángulo, ¿ya? Coseno del ángulo alfa. Un momento, aquí está. Coseno de alfa va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a Rx, en este caso, un ratito, Rx, cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿ya? Un ratito, esto vamos a poner en funciones aquí, ¿ya? Aquí está, Rx sobre la hipotenusa que es R, ¿ya? Entonces, de esa manera tenemos nuestra primera fórmula, ¿ya? ¿Por qué es coseno? Ustedes preguntarán. Porque el coseno, esta es una función trigonométrica. Coseno de cualquier ángulo siempre va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿ya? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado más largo, ¿ya? En este caso, la hipotenusa es R. Como verán, es el más largo. Y R es el más largo y Rx es el cateto adyacente, ¿ya? A ver, hasta aquí alguna pregunta con el coseno, tal vez no me daba a entender bien. Preguntas. A ver, Aldo, ¿me entendiste? Tal vez no me entendiste bien. Sí, profesora, ya entendí. Daniel, Sí, profe, te entendí. Reina, Sí, profesora. ya, muy bien. Entonces, es una función trigonométrica, ¿ya? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso es lo que hemos hecho. Coseno de alfa igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿ya? Cateto adyacente es Rx, está aquí, y la hipotenusa es R, está acá, ¿ya? Con eso, entonces, vamos a hallar lo que es Rx, ¿ya? Entonces, de esta función trigonométrica, vamos a despejar Rx, ¿ya? Entonces, abajo copiamos. Ay, Dios, ¿dónde está? Vamos a copiar la misma función un ratito. Ya. Entonces, Rx, ¿a qué va a ser igual? Eso muchos se preguntarán, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual. Vamos a... Ay, un ratito. Ya. Aquí vamos a poner Rx. Despejando va a ser igual. Va a ser igual al coseno de alfa. Vamos a poner alfa
por R. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a hallar la componente Rx. ¿Ya? Ahora vamos a reemplazar datos. ¿Ya? Coseno de alfa, ¿cuánto es coseno de alfa? 50 grados, ¿no ve? R, ¿cuánto es R? Ahí arriba está, son 7 unidades, ¿ya? Entonces estamos reemplazando datos para encontrar Rx, ¿ya? Ya. Una vez que hemos reemplazado, vamos a proseguir a calcular, ¿ya? Vamos a utilizar una calculadora. En este caso, vamos a anotar esto, ¿ya? Coseno de 50 por 7 unidades, ¿no ve? Entonces ponemos igual y nos da ¿cuánto? 4 redondeando, ¿ve? 4.5 nos da, ¿no ve? Entonces, a ver un ratito si está mal. A ver, un cachito. A ver, eso. Ya. ¿Cuánto nos ha dado en unidades? 4.5, ¿no ve? Vamos a ver la calculadora. 4.5, redondeando nada más. Ya, hasta aquí hemos hallado lo que es R en X, en la componente Rx. Ya hemos encontrado. Ahora, ¿cómo hallamos en la componente Y? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué función vamos a utilizar para eso? Vamos a utilizar la función coseno o seno. Pregunta, ¿vamos a utilizar seno o coseno? Seno. Muy bien, vamos a utilizar la función seno. ¿Seno de qué? De alfa en este caso vamos a utilizar. Seno de alfa, ¿ya? Esto va a ser igual a ¿qué? Cateto opuesto, este es nuestro ángulo, ¿no ve? Cateto opuesto es RY, ¿no ve? Vamos a anotar. Un ratito voy a poner en función esto. Listo. Vamos a anotar R en el eje Y sobre la hipotenusa, en este caso va a ser R, ¿ya? Con esto ya tenemos nuestra función en seno y vamos a hallar RY, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos para hallar RY? Vamos a simplemente despejar. Nuevamente anotamos acá abajo. Ponemos RY va a ser igual a ¿qué? A seno de alfa, en este caso, de alfa por R, ¿ya? Como ya tenemos esto, lo que proseguimos es a reemplazar los datos, ¿ya? En este caso vamos a poner seno de 50 grados. R, ¿cuánto es? 7, ¿no? 7 unidades. Muy bien. Ahora multiplicamos. Multiplicamos en nuestra calculadora. Ponemos seno de 50 grados por, en este caso, 7. Nos va a dar 5. ¿Cuánto nos da? 5.3 nos da, ¿no ve? Anotamos aquí. 5.3. Esto va a ser componente, ay no, un ratito, R en Y. Un ratito. Unidades. ¿Ya? Ay.
¿Hasta aquí se entiende cómo se debe hallar los componentes en Rx y en Ry? Pregunta. Sí, profe. Ya se entiende, ¿no ve? Entonces, de esa manera ustedes deben trabajar con los componentes rectangulares. Principalmente vamos a utilizar lo que son las funciones trigonométricas para, en este caso, un triángulo rectángulo, ¿ya? Tal el caso del coseno, del seno, también vamos a utilizar lo que es la tangente, ¿ya? Eso fundamentalmente deben estudiar en la casa, ¿ya? En las funciones trigonométricas. Ya, como se ha entendido hasta aquí cómo deben realizarlo, ustedes sabrán que la resultante, ¿no? Es igual a Rx más Ry. Entonces, eso no deben olvidarse, ¿ya? Hasta aquí, como primer ejemplo, se entendió todo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, duda pueden hacerla en este momento, antes de pasar a otro ejemplo? ¿No tiene ninguna? ¿Ninguna? Muy bien. Ay, un ratito. Muy bien, gracias. Ya, entonces vámonos con un segundo ejemplo. ¿Cuántos minutos nos quedan? 8 minutitos. A ver, continuamos un segundo ejemplo. Vamos a hacer nuestro plano cartesiano. Vamos a dibujarlo. Ya. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, dice, tenemos un vector de 15 unidades. ¿Ya? Hallar las componentes rectangulares. Ya, esto lo voy a, ya, ahí lo voy a agrandar. Ya, hallar las componentes rectangulares. Sabiendo que, ¿no? Sabiendo que su ángulo es de, vamos a poner 120 grados. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos un vector de 15 unidades, lo vamos a dibujar. Un momento, déjenme dibujar este vectorcito. Ya, vamos a dibujarlo hasta acá. Un ratito. Ya. Tenemos este vector. Ya, este va a tener 15 unidades. Pregunta a todo el curso. ¿Está bien dibujado mi vector? Pregunta a todo el curso. ¿Está bien mi vector? Daniel, ¿está bien mi vector? ¿Qué le falta? A ver, No, profe. ¿Ya? no. ¿Qué le falta? Espera un ratito, Es de profe. 20 grados, profe. Muy bien, 120 grados. Perfecto. Eso quiero que se den de cuenta, ¿ya? Acá nos dice 120 grados, nos dice, eso no debemos olvidarnos. Entonces nosotros debemos medir con nuestro transportador, poniendo acá, ¿no? Como punto de referencia y medir. Sabemos que toda la vuelta, en este caso, toda esta vueltita, sabemos que todo esto es 180, ¿no ve? 180 grados. Entonces, ¿hasta dónde será 120? Hasta aquí es 90. Hasta aquí 110, 120. Entonces, debemos trazar más o menos en esta dirección donde va a ir nuestro vector. Entonces, vamos a trazar. Nuestro vector va a ir más o menos ahí, en esa dirección va a estar.
Un ratito. Voy a trazar nuevamente. Ya nos dice 15 unidades. Entonces, es un vector un poquito grande, ¿no? Ya. Entonces, este va a ser nuestro vector. En esa dirección va a ir. ¿Ya? Ahora, el siguiente paso es su descomposición. Debemos descomponerlo en sus componentes rectangulares. Vamos a descomponer. Esto va a ir en el eje. Con otro color lo haremos esto. Hagámoslo con un color rojo. ¿Ya? Entonces, esto va a ir, se va a descomponer en este otro lado. Y esto en el eje X se va a descomponer. ¿El ángulo dónde va a ir? Pregunta. Pregunta a todo el curso, ¿dónde va a ir el ángulo? ¿Nadie va a responder? En el lado de Y, profe. A ver, el ángulo, ¿cuánto y dónde va a ir? Sabemos, ¿no? Que de acá a acá es 120. Pero si solo nos fijamos en uno de los triángulos, ¿cuánto de ángulo va a tener? Por ejemplo, acá, digamos, ¿cuánto de ángulo va a tener? ¿Cómo puedo investigar eso? A ver, ¿alguien está pensando lógicamente? ¿Nadie? ¿Nadie? Profe, debemos de restarlo. Por el momento no vamos a hacer resta, simplemente estamos con un vector. Cuando tengamos más de 2 vectores, vamos a hacer la suma o la resta. Ahora solo les pregunto la ubicación del ángulo. ¿Dónde está? ¿Dónde va a estar el ángulo? A ver, piensen. Uy, se me ha perdido. En el punto de origen, profe. Está bien, en el punto de origen, pero ¿dónde exactamente? Ay. Ya. Como ustedes observarán, el ángulo de acá a acá es 120. ¿Ya? 120. Entonces, ¿cuánto? Sabemos no bien que la sumatoria de todo el ángulo es 180. Si restamos en esta oportunidad, solo nos fijamos en lo que es 90. 90 menos 120, ¿cuánto sería? Es que hasta aquí es 120, ¿no ve? 90 menos 120 serían, a ver acá, 3. 120 menos 90, ¿no ve? ¿Cuánto sería? 30, ¿no ve? Sí. Entonces, aquí hay un ángulo de 30 grados. Solo aquí. ¿Ya? 30 grados. Y ahora, si acá hay 30 grados, ¿acá cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay acá, donde estoy señalando? Aquí es 30 grados. ¿Aquí cuánto es? Creo que es 80 grados. A ver, entonces, 60. muy bien, 60. También podemos hacer algo muy diferente. Podemos decir 180 menos 120 va a ser igual a 60. También podemos hacer eso, ¿ya? Entonces, aquí hay un ángulo de 60 grados, ¿ya? Considerando ello, vamos a anotar acá 60 grados, ¿ya? Vámonos a anotar acá. 60 grados. Muy bien. Entonces, el ángulo acá va a ser 60 grados. Ya. Ahora, ¿cómo se van a llamar sus